Roma, el día 22 de junio de 1983. Era una ciudad tranquila más un día cualquiera. Pero algo estaba a punto de suceder que cambiaría para siempre la historia del Vaticano y conmovería hasta los círculos más altos del poder religioso mundial. Era martes cuando Emanuela Orlandi, una niña de solo 15 años, salió de su casa para ir a una clase de música. Vivía dentro de los muros del Vaticano, donde su padre trabajaba como empleado de la Santa Sede. Su apartamento estaba ubicado en la Vía del Pellegrino, en pleno territorio soberano del Estado del Vaticano. Ese día, ella dejó su hogar alrededor de las 2:30 p.m. Iba vestida con jeans azules, camisa blanca y zapatos planos. Su destino era una escuela de música cerca de la Plaza Navona, donde tendría una clase con el maestro Raffaele Ganzi. El trayecto no era largo, unos 15 minutos a pie. Emanuela ya había hecho ese recorrido sola antes, sin problemas. Por eso, nadie se preocupó cuando salió sola, segura y tranquila. Pero al llegar a la escuela, el profesor no estaba. Algunos compañeros le dijeron que la clase había sido cancelada. Entonces, Emanuela decidió regresar a casa. Fue la última vez que alguien la vio con vida. Su desaparición fue notada alrededor de las 17 horas, cuando aún no había vuelto. La familia comenzó a buscarla por las calles cercanas, pero no encontró ningún rastro. Al darse cuenta de que algo andaba mal, los padres de Emanuela llamaron a la policía italiana y reportaron el desaparecimiento de su hija. Las búsquedas comenzaron de inmediato, pero no llevaron a nada concreto. Con el paso de las horas, el caso ganó fuerza. El hecho de que Emanuela fuera hija de un funcionario vaticano atrajo la atención de la prensa internacional. Pronto, el mundo entero supo del misterio que rodeaba a la joven. Inicialmente, el Vaticano intentó mantener cierta discreción sobre el caso. Sin embargo, la presión de los medios y la opinión pública obligó a las autoridades eclesiásticas a tomar una postura oficial. Además, el desaparecimiento ocurrió en un momento delicado para la Iglesia Católica. Poco tiempo antes, el Papa Juan Pablo II había sobrevivido a un atentado contra su vida, y rumores de conspiraciones políticas y económicas rodeaban al Vaticano. Esta coincidencia temporal alimentó teorías conspirativas desde el principio. Muchos comenzaron a especular si la desaparición de Emanuela estaría relacionada con intrigas internas o incluso con grupos externos interesados en minar la credibilidad de la Iglesia. A pesar de que el Vaticano negó cualquier involucramiento directo en las investigaciones, su posición ambigua ante el caso generó críticas tanto dentro como fuera de Italia. En los días siguientes, testigos reportaron haber visto a Emanuela caminando cerca de la Basílica de San Pedro. Otros afirmaron haberla reconocido en fotos de turistas que visitaban el centro histórico de Roma. Pero ninguna de esas pistas resultó en descubrimientos concretos. La desaparición de Emanuela Orlandi permanecía como un completo enigma, y sería solo el comienzo de una saga llena de giros inesperados, misterios y verdades ocultas. Con la desaparición de Emanuela, las autoridades italianas iniciaron una investigación formal. La policía italiana montó un operativo de búsqueda que incluyó equipos en tierra, puestos de control y entrevistas con vecinos de la zona. La familia de Emanuela estaba desesperada. Su padre, Ercole Orlandi, era empleado del Vaticano desde hacía años y tenía acceso total a las estructuras internas del Estado de la Ciudad del Vaticano. A pesar de esto, el Vaticano no se pronunció oficialmente sobre el caso en los primeros días. Muchos lo interpretaron como un intento de contener el escándalo o incluso de ocultar información. El jueves siguiente al desaparecimiento, 2 días después del incidente, la prensa local publicó artículos basados en testimonios de vecinos que habían visto a Emanuela en la plaza de San Pedro después de la hora en que salió de su casa. Un testigo afirmó haber visto a una joven con las mismas características físicas de Emanuela subiendo a un automóvil negro estacionado cerca de la escuela de música. Sin embargo, esta información nunca fue confirmada por las autoridades. Otro testimonio importante llegó de una señora que caminaba cerca de la iglesia de Santa María in Trastevere. Dijo haber escuchado a alguien gritar por ayuda, pero no logró identificar de dónde venía el llamado. La policía italiana comenzó a analizar los registros telefónicos de la familia Orlandi,
en busca de llamadas sospechosas o mensajes inusuales antes o después del desaparecimiento. No se encontró contacto extraño alguno. No obstante, meses más tarde surgieron rumores de que una llamada anónima había llegado a la residencia de los Orlandi el día de la desaparición. Se decía que esa llamada informaba que Emanuela había sido llevada y que exigiría una negociación. Pero los familiares negaron haber recibido cualquier tipo de amenaza en ese sentido. Mientras tanto, grupos de voluntarios se movilizaron espontáneamente por las calles de Roma, distribuyendo carteles con la foto de Emanuela y pidiendo información a la población. Carteles con la frase «¿Has visto a esta chica?», empezaron a aparecer en muros, plazas, estaciones de metro e incluso en iglesias locales. El mensaje emocional conmovió corazones en toda Italia. El caso también llegó a los noticieros internacionales. Diarios como La Repubblica, Corriere della Sera e incluso canales extranjeros como la BBC y la CNN cubrieron el misterio con gran énfasis. Muchos expertos en seguridad comenzaron a preguntarse cómo una niña podía desaparecer así, a plena luz del día, en una de las ciudades más turísticas y vigiladas de Europa. Era como si Emanuela hubiera desaparecido sin dejar rastro. Sin vídeos, sin pruebas concretas. Solo preguntas, muchas de ellas sin respuesta clara hasta hoy. Esta falta de evidencias solo alimentó aún más las teorías conspirativas. Algunos comenzaron a sugerir que la desaparición podría estar relacionada con tráfico humano, secuestro político o incluso actividades ilegales dentro del propio Vaticano. Con el pasar de los días y sin ninguna pista concreta sobre el paradero de Emanuela, la prensa comenzó a explorar otras posibilidades además de un secuestro común. Era difícil ignorar el contexto político de la época. Italia vivía una fase turbulenta marcada por atentados terroristas, corrupción política y escándalos bancarios que sacudían la estabilidad del país. Además, el Vaticano estaba en el centro de muchas polémicas, especialmente tras el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II en 1981, cuyas investigaciones apuntaban a conexiones con servicios secretos extranjeros. Estos factores llevaron a algunos periodistas y expertos a preguntarse, ¿sería posible que la desaparición de Emanuela no fuera casual? ¿O tal vez ella estaba involucrada en algo mucho mayor? Una de las primeras teorías surgió a partir de rumores de que el Vaticano habría utilizado menores en rituales secretos o incluso como moneda de cambio en negociaciones oscuras con grupos internacionales. Aunque esto parecía absurdo, encontró adeptos. Algunos relacionaron el caso con la mafia italiana, otros con el servicio secreto soviético, todo ello sin pruebas sólidas. Otra línea de investigación sugirió que Emanuela podría haber sido secuestrada por grupos extremistas que buscaban chantajear al Vaticano, exigiendo cambios políticos o financieros a cambio de su liberación. La familia Orlandi negó cualquier contacto con personas exigiendo rescate o amenazando revelar secretos. Aún así, los rumores persistían y tomaban fuerza en redes sociales y en la prensa alternativa. Un nombre que comenzó a surgir con frecuencia fue el de Licio Gelli, un masón italiano envuelto en el escándalo del Banco Ambrosiano, un caso millonario que tenía conexiones directas con el Vaticano. Gelli era líder de la logia masónica P2, una entidad clandestina acusada de manipular políticos, banqueros y militares. Muchos creían que él podría estar involucrado de alguna manera en el caso. Aunque nunca fue formalmente implicado en la desaparición de Emanuela, su participación en otros casos oscuros mantuvo la sospecha viva durante años. También circularon rumores de que el cuerpo de la joven habría sido encontrado en túneles subterráneos bajo el Vaticano. Estos lugares eran históricamente usados como necrópolis y criptas, alimentando la imaginación popular. Sin embargo, las autoridades afirmaron que en los primeros meses tras la desaparición no se realizaron búsquedas oficiales en esas áreas, lo que generó críticas por parte de la familia y la opinión pública. El misterio crecía cada día. Con ello, surgieron nuevas teorías, incluso involucrando el tráfico internacional de órganos, operaciones de espionaje e incluso secuestros motivados por cuestiones religiosas. Emanuela Orlandi, que antes era solo una adolescente común estudiando música, ahora se convertía en el centro de un enigma internacional. Y la historia estaba lejos de terminar. La familia Orlandi vivía un drama constante. Cada día que pasaba sin noticias era una batalla contra el desespero y la incertidumbre.
Ercole Orlandi, padre de Emanuela, no aceptaba la idea de que su hija hubiera desaparecido sin dejar rastros. Comenzó a hacer contactos personales, buscando ayuda más allá de los canales oficiales. Su madre, María Giuliana Orlandi, se convirtió en una figura central en las apariciones públicas, pidiendo justicia y clamando por información. En entrevistas emotivas, rogaba directamente al Papa y a las autoridades vaticanas que ayudaran a encontrar a su hija. Su hermano menor, Pietro Orlandi, también se involucró profundamente en el caso. Años después, asumió el papel de principal defensor de la memoria de su hermana y continuó las búsquedas por cuenta propia. Además de los canales oficiales, la familia recurrió a investigadores privados, historiadores, periodistas e incluso a médiums y expertos en fenómenos inexplicables, en un intento de encontrar cualquier tipo de pista o guía. Uno de esos casos llamó la atención de la prensa. Una médium italiana afirmó haber visto a Emanuela en una visión y dijo que ella estaba viva, pero mantenida en cautiverio en un lugar frío y húmedo, posiblemente subterráneo. Esta información, aunque imposible de verificar, generó una nueva ola de búsquedas en catacumbas y túneles bajo Roma y el Vaticano. Las autoridades italianas, sin embargo, no oficializaron estas operaciones. La familia llegó incluso a contactar con grupos religiosos independientes, que sugirieron que el caso podría estar relacionado con rituales prohibidos o incluso con pactos ocultos dentro de ciertos círculos del clero. Aunque esto parecía improbable, es importante recordar que el contexto histórico de la época estaba marcado por teorías conspirativas que involucraban al Vaticano, muchas de ellas alimentadas por escándalos reales. Emanuela era una joven católica practicante y asistía regularmente a misa. Algunos amigos reportaron que, en los meses antes de su desaparición, había mostrado interés por temas como profecías, señales y misterios religiosos. Este detalle, aunque banal para algunos, fue usado por teóricos de la conspiración para vincular el caso con eventos bíblicos o con historias de santos desaparecidos o mártires de la Iglesia. Mientras tanto, Ercole Orlandi decidió usar su posición de empleado del Vaticano para obtener acceso a documentos internos y hablar con personas cercanas a los altos escalones del poder eclesiástico. Sin embargo, enfrentó resistencia. Muchos empleados evitaban hablar del caso, y otros ni siquiera querían reconocer públicamente que Emanuela existía. Esta actitud solo aumentó la sensación de abandono por parte de la familia. Para ellos, parecía que el Vaticano quería mantener distancia del caso, como forma de proteger su imagen institucional. Con el tiempo, el dolor de la familia se transformó en lucha. No buscaban solo encontrar a Emanuela, sino también respuestas, justicia y transparencia en un caso que parecía cada vez más envuelto en sombras. En 1984, aproximadamente un año después de la desaparición de Emanuela Orlandi, algo inesperado sucedió. La familia recibió una carta anónima, sin remitente, dirigida directamente a sus padres. La carta era breve, pero cargada de emoción. Escrita a mano, parecía ser un llamado de socorro proveniente de alguien que afirmaba estar siendo retenido contra su voluntad. El texto decía, entre otras cosas: «Padre, madre, estoy viva. Me están manteniendo aquí contra mi voluntad. Por favor, pidan ayuda al Papa. Él puede salvarme». Las palabras eran simples, directas y profundamente perturbadoras. Al leer la carta, Ercole y María Giuliana sintieron una mezcla de esperanza y angustia. Si realmente fuera escrita por Emanuela, significaba que estaba viva. Pero también indicaba que estaba en peligro. Inmediatamente, la familia llevó la carta a las autoridades italianas y también compartió la información con la prensa. El documento fue sometido a una pericia caligráfica para verificar su autenticidad. Los resultados sorprendieron. La letra no coincidía exactamente con la de Emanuela. Era similar en algunos trazos, pero presentaba diferencias sutiles que indicaban que otra persona podría haber imitado su estilo de escritura. A pesar de ello, muchos expertos afirmaron que la falsificación era extremadamente convincente. Algunos llegaron a sugerir que la carta podría haber sido escrita bajo presión, lo cual explicaría la diferencia en la caligrafía. La prensa exploró intensamente esta nueva pista. Diarios publicaron fotos de la carta,
Programas de televisión discutieron posibles escenarios e incluso analistas del lenguaje intentaron descifrar mensajes ocultos en el texto. La carta contenía frases ambiguas, como estoy cerca de ustedes, pero lejos al mismo tiempo y búscame donde la música resuena, lo que generó numerosas interpretaciones y teorías. Algunos investigadores creían que esas palabras podrían contener pistas reales sobre el paradero de Emanuela. Otros, sin embargo, las veían solo como un cruel intento de manipular emocionalmente a la familia. A pesar de la duda sobre la autenticidad, la carta reavivó la búsqueda de respuestas. La policía italiana pasó semanas investigando lugares relacionados con la música en Roma, especialmente iglesias y escuelas cercanas al camino que Emanuela solía recorrer. Una de las hipótesis más fuertes era que la niña hubiera sido mantenida en algún edificio religioso o convento abandonado, ya que varias referencias en la carta hacían alusión a símbolos católicos. Pero nuevamente, ninguna pista concreta fue encontrada. Los investigadores revisaron salones de conciertos, antiguas escuelas religiosas e incluso catacumbas, pero nada fue descubierto. Para la familia Orlandi, aquello fue un golpe doble. La falsa esperanza renovada, seguida del silencio absoluto de las autoridades. El dolor volvió con fuerza total, y la sensación de abandono creció aún más. La carta permanece hasta hoy como uno de los misterios más intrigantes del caso. ¿Verdadera o falsa? Simbolizó el tipo de juego cruel al que la familia fue sometida durante años, y tal vez décadas. Con el paso del tiempo, el caso de Emanuela Orlandi dejó de ser solo una noticia policial local para convertirse en un fenómeno global. Su nombre comenzó a ser recordado no solo por periodistas e investigadores, sino también por artistas, políticos y figuras influyentes. Uno de los primeros grandes apoyos llegó de la cantante italiana Laura Pausini, quien en una de sus presentaciones dedicó una canción a la memoria de Emanuela, emocionando a miles de fans y recordando al mundo que el caso aún estaba lejos de resolverse. Además, otras celebridades como el actor italiano Luca Argentero y la presentadora Cristina de Avena también usaron sus redes sociales y programas de televisión para pedir justicia por la desaparición de la joven. El apoyo internacional también creció. La actriz Sharon Stone, durante una visita a Italia, manifestó públicamente su interés por el caso, afirmando que era uno de los misterios más perturbadores de la historia moderna. Estos apoyos no cambiaban directamente el rumbo de las investigaciones, pero tenían un peso simbólico importante. Mantenían el caso vivo en la memoria pública y presionaban a las autoridades a seguir buscando respuestas. En la esfera política, el diputado italiano Antonio Borghesi presentó un proyecto de ley exigiendo que el Vaticano abriera sus archivos secretos para ayudar en la búsqueda de Emanuela. Argumentaba que, como ciudadana del Vaticano, Emanuela tenía derecho a protección por parte del Estado Pontificio, y el silencio prolongado de las autoridades vaticanas era inadmisible ante la gravedad del caso. Otro político importante fue el senador Franco Marini, quien solicitó formalmente al Papa Juan Pablo II que declarara oficialmente cualquier información que la Iglesia tuviera sobre el paradero de Emanuela. A pesar de estas presiones, el Vaticano mantuvo su postura ambigua. En declaraciones oficiales, afirmaba colaborar con las autoridades italianas cuando era necesario, pero evitaba entrar en detalles del caso. En Brasil, el caso también ganó notoriedad. Programas como Cidade Alerta, Domingo Espectacular y Red TV News dedicaron ediciones enteras al misterio, traduciendo documentos y entrevistando expertos italianos. Influencers y youtubers brasileños comenzaron a hacer vídeos teorizando sobre la desaparición de Emanuela, atrayendo millones de visualizaciones y extendiendo el caso a nuevas generaciones. En 2012, una campaña en redes sociales llamada Almohadilla Verdad para Emanuela se hizo viral en Europa y América Latina. Miles de personas publicaron fotos de la joven con mensajes pidiendo justicia y transparencia. Esta movilización digital resultó en una nueva ola de presión sobre las autoridades italianas y vaticanas. Algunos parlamentarios europeos comenzaron a discutir la posibilidad de una investigación conjunta entre países. Aunque sin grandes revelaciones, el apoyo de figuras públicas sirvió para mantener viva la llama de la esperanza, tanto para la familia Orlandi como para los fanáticos de la verdad y la justicia en todo el mundo. Emanuela Orlandi era solo una niña desaparecida. Se había convertido en un símbolo de la lucha contra el silencio,
la corrupción y el olvido. Y su historia aún estaba lejos de terminar. Más de 30 años después de la desaparición de Emanuela Orlandi, el caso volvió a la palestra con una serie de revelaciones inesperadas. A diferencia de las pistas falsas del pasado, estas informaciones parecían venir de fuentes más confiables y con acceso directo al mundo del crimen organizado italiano. En 2014, un exmiembro de la mafia romana afirmó haber oído hablar sobre el paradero de la joven durante una conversación entre criminales a finales de los años 80. Según él, Emanuela habría sido utilizada como moneda de cambio en negociaciones que involucraban al Vaticano y a grupos políticos radicales. Esta información fue tomada en serio por las autoridades italianas, ya que el informante había colaborado anteriormente con la justicia en otros casos relacionados con el tráfico humano y la corrupción política. La familia Orlandi fue notificada inmediatamente. Aunque escéptica tras tantas promesas vacías, decidió seguir las investigaciones con atención renovada, en la esperanza de que, esta vez, algo pudiera ser diferente. En el mismo año surgieron rumores de que documentos secretos vinculados al caso Banco Ambrosiano, que ya había sido relacionado con el Vaticano y con el masón Licio Gelli, podrían contener información sobre el paradero de Emanuela. Estos documentos estaban bajo secreto desde hacía décadas, pero presionado por la opinión pública y por movimientos internacionales, el gobierno italiano decidió liberar algunos archivos para análisis. Aunque no había ninguna mención explícita al nombre de Emanuela, los documentos revelaron conversaciones entre altos funcionarios vaticanos y empresarios sospechosos de lavado de dinero, lo que reavivó antiguas preocupaciones sobre el posible involucramiento del Estado Pontificio en el caso. Una nueva pista surgió en 2015, cuando un hombre llamado Pietro Orfeo, excarcelero de una prisión clandestina usada por la extrema derecha italiana, confesó haber conocido a una joven que se parecía mucho a Emanuela en los años 90. Según su testimonio, esta joven hablaba poco, parecía asustada y era mantenida bajo vigilancia constante. Dijo que intentó ayudarla, pero temió por su vida y prefirió guardar silencio por años. Las autoridades comenzaron a investigar este testimonio, analizando registros de personas desaparecidas en esa época y comparando perfiles genéticos con familiares de Emanuela. A pesar de que el relato generó gran expectativa, ninguna identificación positiva fue hecha. Sin embargo, esto demostró que el caso aún estaba vivo y que nuevas pistas podían surgir en cualquier momento. En 2016, otra revelación impactante. Una monja anciana, antes de morir, habría confesado a un sacerdote que, en los años 80, albergó a una niña que afirmaba ser Emanuela Orlandi. La monja habría jurado que la joven era real, pero temió denunciar el caso por presiones religiosas. El testimonio fue registrado como parte de una investigación informal, pero no tuvo valor legal, ya que el sacerdote no prestó declaración oficial y la monja ya estaba fallecida. A pesar de ello, este tipo de revelación tardía sirvió para mostrar que el caso de Emanuela no era solo un desaparecimiento aislado, sino parte de una red compleja de misterios, secretos e intereses ocultos. Con cada nueva información, la familia sentía un renacimiento de esperanza, pero también el peso de saber que, quizás, la verdad sería tan difícil de aceptar como el propio silencio. Aunque han pasado décadas desde la desaparición de Emanuela Orlandi, el caso sigue abierto en las investigaciones italianas. A pesar de todas las pistas, testimonios y teorías, hasta hoy no hay una respuesta definitiva sobre su paradero o destino. En 2019, un nuevo intento de excavación fue realizado en un cementerio protestante en Roma, tras una llamada anónima que sugería que restos mortales de la joven podrían estar enterrados allí bajo identidad falsa. Las autoridades exhumaron varias tumbas, pero ninguna identificación positiva fue realizada. La familia Orlandi siguió todo con expectativa, pero regresó a casa sin respuestas claras. A pesar de ello, el hecho de que las investigaciones continúen incluso tantos años después muestra el impacto duradero del caso y cómo sigue movilizando a autoridades, periodistas y ciudadanos comunes. El hermano de Emanuela, Pietro Orlandi, se convirtió con los años en el principal defensor de la memoria de su hermana. Se dedicó a investigar el caso, participó en programas de televisión y escribió libros buscando mantener viva la búsqueda de la verdad. Pietro también mantuvo contacto constante con grupos internacionales de derechos humanos,
pidiendo que presionaran al Vaticano a abrir sus archivos históricos y colaborara más directamente con las autoridades italianas. En 2021, el Papa Francisco recibió a Pietro Orlandi en una audiencia privada. Aunque el encuentro fue breve, el gesto simbólico fue interpretado como un paso importante para reconocer el dolor de la familia y el peso emocional del caso. En los últimos años, el Vaticano ha mostrado mayor transparencia en algunos casos históricos, liberando documentos relacionados con otros misterios religiosos. Muchos esperan que, eventualmente, información sobre Emanuela también sea revelada. Hoy, el caso es recordado como uno de los mayores enigmas de la historia italiana, y quizás uno de los más complejos que involucran al Vaticano, la política, el crimen organizado y cuestiones de fe. Emanuela Orlandi se convirtió en un símbolo de la lucha contra el silencio institucional, inspirando documentales, series, películas e incluso obras de teatro. Su nombre sigue vivo en la cultura popular y en la memoria colectiva. Cada año, el 22 de junio, familiares, amigos y admiradores realizan actos simbólicos en Roma pidiendo justicia y recordando que, aunque no haya respuestas, su memoria no será borrada. Además, el caso planteó importantes debates sobre la responsabilidad de estados soberanos como el Vaticano en situaciones de emergencia, especialmente cuando involucran menores de edad. Muchos expertos legales defienden que el Vaticano debería haber adoptado una postura más clara y cooperativa desde el principio, evitando que el caso se arrastrara por décadas sin conclusiones. Sea cual sea la verdad detrás de la desaparición de Emanuela, una cosa es cierta. Su historia nos recuerda que la búsqueda de justicia puede ser larga, dolorosa y frustrante, pero nunca debe ser abandonada. Y ahora, yo te pregunto a ti, que llegaste hasta aquí. ¿Crees que la verdad sobre Emanuela Orlandi aún puede salir a la luz? Comparte este vídeo, deja tu comentario y participa en esta discusión que ya dura más de 4 décadas. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para más historias reales que marcaron al mundo.